Si de algo pueden ser testigos los integrantes de la comunidad venezolana residente en Estados Unidos, es que atraviesan momentos, espacios, lapsos de incertidumbre. Pareciera que los venezolanos en este país se encuentran en una constante montaña rusa ante el ascenso y descenso de las emociones, sobre todo recientemente a partir de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las decisiones que somete la Casa Blanca, y también lo que son los dictámenes por parte de las Cortes Federales. Hay una decisión ahora que alivia un poco y que desde Boston le genera una esperanza a la comunidad venezolana, que ha resultado favorecida por la medida de parol humanitario, como se le conoce, así como otras nacionalidades. De inmediato presentamos a nuestra primera invitada en el día de hoy, Carla Bustillos. Ella es cofundadora de Venezuelan American Caucus, está conectada con nosotros por la vía digital. Carla, muchísimas gracias. Cuéntanos, actualízanos de qué se trata esta buena noticia que ahora le ofrece a los venezolanos, como era originalmente esta decisión, lo del parol humanitario, que ahora lo sigue protegiendo. Cuéntanos, por favor. Así es, José. Estamos muy contentos porque para quienes ya habían sido otorgados el parol humanitario, quienes están dentro de los Estados Unidos con parol humanitario, este no se puede cancelar. Pueden seguir cursando el término de tiempo que les dure. El parol humanitario por naturaleza duraba 2 años. Era un permiso de estadía legal en los Estados Unidos por un periodo de 2 años. La decisión que esta jueza ha tomado es que eso no se cancele, porque la propuesta de la administración de Trump era anular ese beneficio, anular ese programa y ya calificar a quienes lo habían recibido como indocumentados en el país si no tenían otra alternativa. Y ya eso los ponía en una ruta de deportación, posible deportación. Lo que ha resaltado la decisión legal, judicial por parte de esta corte, es que debe respetarse quienes ya están haciendo uso de este programa y dejar que cursen el periodo de estadía legal en los Estados Unidos. A ver, Carla, esto ha generado mucha controversia, sobre todo porque pareciera que hubo falta de atino, no fue muy acertada la forma en la que la Casa Blanca en este caso anula esto, quizás porque en el fondo sabía que esto iba a terminar en una corte federal, o por un descuido, desconocimiento, porque si bien es cierto, en este caso esta corte en Boston admite que los venezolanos que se encuentran amparados por el parol humanitario, dentro del lapso, dentro del margen, dentro de lo que este amparo, están legítimamente protegidos. Legítimamente protegido, pero el argumento es, ok, la cancelación fue errada y arbitraria. Los abogados del Estado no pudieron demostrar y dar pruebas que sostuviesen la cancelación. ¿Por qué? Porque los argumentos de la administración, al igual que lo habían hecho con el TPS, es que dentro de este grupo de beneficiarios de este programa en particular, porque no son solamente los venezolanos, son haitianos, nicaragüenses, cubanos que recibían que podían participar en el parol humanitario, que es un salvoconducto humanitario por 2 años, ¿no? El argumento era el peso financiero que le causa a los Estados Unidos y también una relación, una amenaza para la seguridad nacional. ¿Qué pasa con eso? Que estas personas siguieron la normativa de Homeland Security y de los servicios de inmigración, dando huellas digitales, haciéndose rastrar, pueden controlar perfectamente dónde están viviendo, por qué, con quién respaldó que vinieran a este país. Y llegan a este país directamente con la posibilidad automática, una vez estén dentro del país, de aplicar por un permiso de trabajo, lo cual desmonta el argumento financiero, el peso financiero que esto le causa a los Estados Unidos. Entonces, por eso, a pesar de que la administración tiene derecho de no renovar este programa y no continuar este programa,
la jueza está pidiendo que se respete quien siguió la normativa de los Estados Unidos y los dejen cursar ese lapso de tiempo. Ahora, ¿hasta cuándo estuvo vigente la inscripción, el registro de alguien bajo el amparo del parol? Esto ya en abril lo cancelaron. Es decir, que si el último se registró de acuerdo al año pasado, quizás le queda todavía 2 años en caso de que no siga escalando hacia otra. Es que no es cuando se hayan registrado como el TPS, porque es cuando hayan sido aprobados. Recuerden que se aprobaba mientras que la persona seguía fuera del país, fuera de los Estados Unidos. Entonces son los casos aprobados de parol y que la persona con un caso aprobado ya haya viajado a los Estados Unidos. Ahora, Carla, yo quiero insistir en que tanto el estatus de protección temporal como el parol tienen sus lapsos, tienen sus tiempos definidos. Claro. Y creo que hay que insistirle un poco a los beneficiarios, a los beneficiados de estos alivios migratorios, que es necesario pensar un poco más allá. ¿Cuáles son las sugerencias que desde el Venezuelan American Caucus se le está proporcionando a las personas, entendiendo que ustedes como activistas pueden darle cierta orientación, porque los expertos para ello son los abogados de inmigración? Así mismo, entonces el trabajo del Venezuelan American Caucus es un trabajo político. Abogamos por la diáspora venezolana dentro de los Estados Unidos y tratamos de influir las políticas que les afecten, que les protejan y también que les afecten arbitrariamente, ¿no? Entonces, lo que debe ser un individuo que ahorita tenga esta protección, sí, efectivamente, respirar y decir, wow, no estoy en condición indocumentado, no estoy con riesgo de deportación, pero como podemos ver, el clima de la administración actual, el clima en los Estados Unidos, no es uno actualmente para pensar que se va a renovar algo así. Entonces deben consultar qué otras vías migratorias tienen y vayan de la mano, por favor, con un profesional en la materia de derecho migratorio, un abogado. Les sugerimos algo que nos parece importante: no caigan víctimas de falsos profesionales del derecho. Métanse en el colegio de abogados, el Bar Association del estado donde ustedes residen. Si bien el derecho migratorio en los Estados Unidos es un derecho federal, por lo tanto, un abogado ¿qué te digo yo?, de Florida, puede llevar un caso y defender un caso en otro estado. Necesitas asegurarte que si ese abogado está en Florida, esté registrado en el Colegio de Abogados de Florida y que tenga una hoja de cumplimiento, que no tengan demandas por mala práctica, que se mantengan en good standing. Entonces, que sean buenos actores y que se mantengan vigentes. Algo muy importante: sí puede defenderte un abogado de un estado en otro, porque es materia federal lo que se está hablando en inmigración. Sin embargo, las cortes, siempre es bueno conseguir un abogado en el estado donde vayas a ir a juicio, porque ya hay una relación establecida, porque conoce cuál es la tendencia en ese estado, no hacia los inmigrantes. Espero que eso responda a tu pregunta. Sí, por supuesto. Carla, hoy vimos en las redes sociales imágenes donde un venezolano en una ciudad estadounidense era interceptado por agentes de ICE dentro de un ascensor. Este sujeto era buscado, este venezolano, por conducir sin licencia, tener un DUI, es decir, manejar bajo los efectos del alcohol, y un hit and run. Hay que advertirle un poco también a la ciudadanía migrante, porque esto aquí no tiene bandera de ninguna nacionalidad, que hay faltas con las que la justicia de verdad no tiene ningún tipo de perdón en este caso. Este caso particular llama mucho la atención porque este sujeto ya ahora está bajo la custodia de agentes federales de inmigración, pero es a partir de una ilegalidad en la que incurre dentro de esto. ¿Cómo lo observa en este caso la asociación? Yo creo que es importante abogar por los principios fundamentales de este país, de justicia, y si una persona ha enfrentado un proceso judicial que demuestra que estuvo en rompimiento de la ley, pues nuestra posición siempre ha sido que este es un país donde se cumple, donde tienes derechos pero también deberes.
y los deberes son cumplir la ley. Si bien a esta persona se le había comprobado haber estado en violación de la ley, porque manejar en ebriedad es incumplir la ley en este país. Y es muy serio, además. Entonces, nuestra posición no es estar llamando a un irrespeto a la ley o justificando el irrespeto a la ley. Todo lo contrario, es en protección al debido proceso. Y muchas de estas redadas y muchos de estos arrestos, no es en este caso el particular, el que estás mencionando, me imagino, pero dentro de las deportaciones masivas, lo que estamos viendo es una falla en el debido proceso. Y por eso nos gusta la decisión de esta jueza, porque es llevar decisiones del Ejecutivo a revisión. Ese derecho lo tienen y ese deber lo tienen tanto el Poder Judicial en este país como el Poder Legislativo, de ver y analizar y asegurarse que estas decisiones y estas acciones, bajo ya sea el marco de inmigración en este caso, estén en cumplimiento de la ley y del debido proceso. Que si efectivamente a estas personas se les haya demostrado jurídicamente que estaban en rompimiento de la ley, entonces ahí sí entran en un proceso de deportación y es válida su deportación. Carla, en función de lo que está por venir, a lo que le resta todavía a la administración, incluso tomando en cuenta la probabilidad de un cambio de timón y de orientación política para las elecciones de medio mandato, ¿qué le depara a la coalición, en este caso al Venezuelan American Caucus? ¿Cuáles son los desafíos que tiene en estos momentos la comunidad venezolana acá en este país? Tú sabes que somos de multiestatus. Ya vimos lo cual es el clima político en esta administración contra los más vulnerables de nuestra diáspora. Yo hago un llamado a la acción. No es el otro, el muchacho que acaba de cruzar, que comprobó su miedo creíble, que se entregó, que está siguiendo un proceso de asilo político. No es un recién llegado menos merecedor de la promesa de vivir en democracia y en libertad en esta nación. El que llegó por TPS, que quizás no tiene una vía de quedarse permanentemente en este país, no es menos merecedor. Entonces estamos viendo que nosotros nos tenemos que pronunciar como familia venezolana y aquellos que tenemos peso de voto, decir, basta, no se nos utilice a quienes ya han sido victimizados por un régimen como ahora lo que es un chivo expiatorio para políticas discriminatorias. No somos nosotros los responsables en este país de altos niveles de criminalidad. Es más, está comprobado que los venezolanos en este país están muy por debajo el promedio de actividades criminales de un ciudadano común. También nuestra contribución a la fuerza laboral de este país es sumamente admirable. El talento que hemos inyectado en la fuerza laboral de este país es sumamente admirable y va por encima de lo que es el ciudadano común de este país en cuestión de posgrado, de talentos y también de contribución financiera en contribución financiera, porque inmediatamente llegamos a trabajar, producir y a pagar impuestos. Entonces yo creo que es importante rescatar el autoestima y que no perdamos el foco. Todo venezolano que está aquí en los últimos 20 años es víctima de la dictadura de Chávez y Maduro. Y no tenemos un país al cual regresar. Y por eso tenemos que tener mucha cautela de no caer en propagandas políticas y analizar con cabeza fría qué políticas públicas están afectando aún más a quienes ya han sufrido tanto bajo una dictadura y protegerlos bajo los principios fundamentales de esta nación, de los Estados Unidos, para ofrecerles una casita con libertad y en democracia. Carla, no quiero culminar esta entrevista sin antes preguntarte, y le pido al equipo de producción un poco más de tiempo, tan solo para redondear esta idea, sobre una decisión que se ha venido aprobando en materia de coordinación policial entre las distintas agencias de seguridad en el estado de Florida. Luego de una orden emitida desde el punto de vista legal en la gobernación del estado de Florida, allí se determina que las entidades estatales, condales y municipales deben colaborar con ICE en materia de inmigración,
ya se han adelantado algunos pasos. La Universidad Atlántica de Florida, que queda en Boca Ratón, la Universidad Internacional de Florida, acá en el sur del estado, y también en tan solo horas va a haber un acuerdo en la ciudad de Doral para que la policía de esa ciudad colabore con ICE. Hablando con todas estas autoridades, este servidor ha conversado con directores de policía, con comisionados, con concejales, y ellos coinciden en un mismo punto, en que no es momento de desobedecer la ley, que en ningún momento ha ocurrido, ha pasado por la mente desobedecer la ley, porque se trata de eso, de la ley, pero que las policías no están detrás de criminales, están detrás de criminales, quiero decir, y de personas violentas y no de indocumentados. ¿Esto puede ser contraproducente, esta decisión que se está tomando? Y sumamente. Y se ha comprobado por muchos años que aquel que está en una situación vulnerable migratoriamente, cuando hay estos pactos entre policía local y fuerza del orden público con las autoridades migratorias, vemos que hay menos reportes de violencia doméstica, hay menos reportes de parte de las víctimas quienes están sufriendo alguna agresión, no solamente de violencia doméstica, pero cualquier crimen que se esté enfrentando. Empezamos a ver también, sobre todo a la hora de conducir bajo terror, empieza a haber una menor participación de los niños en escuela pública, de aquel trabajador indocumentado en la vida pública. Entonces, sí, esto crea un clima de terror para muchos, para los más vulnerables. Carla, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros las consideraciones del Venezuelan American Caucus. Vamos a estar muy atentos a cada una de estas decisiones que desde el punto de vista migratorio están impactando a nuestra comunidad venezolana que vive acá en Estados Unidos. Un gran abrazo a todo el equipo. Hasta la próxima. Gracias. Seguro que sí. Era Carla Bustillos. Ella es cofundadora del Venezuelan American Caucus. Estaba conectada con nosotros por la vía digital.